Bueno, regresamos al rumbo de la tarde. 27 de diciembre, miércoles. Ya estamos casi en Nochebuena, Dios mío. En fin de año. 2023 se fue muy rápido, bastante rápido. No lo sentí mucho. Pero bueno, así es que estamos. Me voy a trasladar ahora al Medio Oriente. De Santo Domingo Este al Medio Oriente. Señores, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, esto no tiene madre. Esto es básicamente un genocidio lo que está ocurriendo ahí. Ojo, yo no soy ni seré nunca apoyador de Hamas. Hamas es un grupo terrorista, desgraciado y maldito, como dice Alfredo de la Cruz. Y si bien es cierto que fueron ellos los que atacaron primero, el 7 de octubre, me parece, la fiesta de Yom Kippur, el 7 de octubre de este año, donde secuestraron y asesinaron a 1.400 israelíes, no es menos cierto que Israel también, quien recibió el apoyo mundial en principio, ha perdido el relato de la solidaridad del pueblo a nivel global, de los pueblos. Porque ¿qué se están pasando? Van más de 21,000 asesinatos en Gaza y no todos son miembros de Hamas. Están asesinando niños, están asesinando ancianos, han asesinado a periodistas. Y es de una forma, de una forma indiscriminada. O sea, y de lo poco que he leído, porque voy a decirlo así, es un tema demasiado complejo. Nadie tiene la verdad absoluta y cada quien tiene sus puntos. El gran culpable de lo que está ocurriendo aquí actualmente, ni siquiera me voy a ir al punto bíblico, sino a lo moderno, desde la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña es la gran culpable de lo que está ocurriendo hoy en día en Israel y en la Franja de Gaza. ¿Por qué Gran Bretaña es la gran culpable? Bueno, Gran Bretaña le ofreció en la Primera Guerra Mundial, o casi en los términos de la Primera Guerra Mundial, al pueblo judío, que eran algunos 300,000 habitantes en ese espacio que hoy conocemos como Israel y parte de la Franja de Gaza. Anteriormente eso era un estado británico, una colonia británica, la Palestina británica le llamaban. Pero los judíos estaban establecidos ahí, habían 300,000 judíos y habían más de 1 millón de árabes. Eso es cierto, pero no había tierra ni de judíos ni de palestinos. No existía eso, existía la Palestina británica. Eso era una colonia controlada por Gran Bretaña. Gran Bretaña le ofreció tanto al pueblo judío como a los árabes el mismo pedazo de tierra al terminar la guerra. Eso ha sido un fracaso diplomático. Eso ha sido lo peor que le ha pasado a esa zona. Porque tanto el pueblo judío como el pueblo palestino ahora reclama ese pedazo de tierra. No es por el punto bíblico. La gente se va que si Abraham, que si Jacob. No. Antes habitaban ahí, antes era el Imperio Otomano y habían tribus y vivían en paz. Tanto árabes como judíos, como cristianos. Ahí estaban todos en paz cuando existía el Imperio Otomano. Pero luego que se derrumba el Imperio Otomano, que pierde la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, Gran Bretaña toma ese espacio. Gran Bretaña entonces le ofrece tanto al pueblo judío como al pueblo árabe el mismo pedazo de tierra. Los engañó a los dos prácticamente. Y cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, que ocurre el Holocausto, que los 6 millones de judíos que perecieron, que no solamente fueron judíos, perecieron también testigos de Jehová, perecieron también disidentes políticos, sobre todo los socialistas, socialdemócratas y comunistas. También perecieron los gitanos, que es otro pueblo nómada básicamente, que no tiene país, como hoy en día está Kurdistán, los kurdos, que no tienen país, sino que son un pueblo nómada dentro de otro país. Entonces, asimismo,
como le ocurrió a los judíos, los 6 millones del holocausto, una aberración histórica y humana, así mismo le ocurrieron a otros pueblos, sobre todo también los soviéticos que eran tomados como prisioneros. Entonces, luego del holocausto, todos lo saben, se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ha servido de muy poco, ha servido solamente para proteger los intereses de las grandes potencias y destruir a los países menos poderosos. Entonces, se le ofrece, porque ahí que comete el pueblo árabe comete el error ahí, cuando se le ofrece a ambos la división del pastel de esos países, Israel, lo que conocemos como Israel, los judíos, aceptan. Está bien, vamos a crear el país. O sea, deme mi pedazo de país y aceptamos vivir con los palestinos, ellos en sus países. O sea, lo que se conoce como Israel y la Franja de Gaza iba a ser dividido en dos, pero los árabes no quisieron. Ese fue el error de los que hoy llamamos palestinos, que no existían antes, tampoco eran árabes, porque las personas que creen que Palestina existía y que los judíos se lo robaron. No, tampoco es así. No existía ningún país, era Palestina británica, pero no eran palestinos, era Gran Bretaña que estaba ahí. Y es cierto, habían más árabes que judíos, pero eso no quiere decir que eso eran de los árabes. Eso no quiere decir nada. Porque también, y es por eso que el tema es complejo, si los judíos se remontan a miles de años, había más judíos que cualquier otro. Entonces, esa es la complejidad del caso. Pero los árabes sí, y lo aceptan los mismos líderes árabes. Cometieron el error de no aceptar la propuesta de la ONU de la creación de Palestina. Y entonces, al otro día de estar establecida Israel como país, como nación, los árabes invaden y son derrotados. Y así sucedieron guerras, ya sea con Egipto y Siria, y fueron derrotados. Luego la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, y fueron derrotados. Al final, Egipto, luego de que murió su líder histórico, Abdel Nasser, que fue el que le declaraba siempre la guerra a Israel y a Gran Bretaña sobre todo, con el canal de Suez y todo eso, esos puntos geopolíticos, geográficos de gran importancia. Entonces llega Anwar al-Sadat, que del sistema político socialista, porque Abdel Nasser era prosoviético, Anwar al-Sadat se cambia al modelo capitalista, es el primer país árabe que hace las paces con Israel. Israel le devuelve terrenos que habían perdido por la guerra. O sea, Israel, a pesar de que hoy creo que se le ha ido la mano y se le sigue yendo la mano, Israel tiene un punto de argumento para validar su posición. Lo que pasa es que a veces abusa de la razón. Creo que la paz es lo que amerita esta situación. Las pérdidas de vida ya han sido demasiado. El mismo Papa ha pedido la paz tanto en el Medio Oriente como en Rusia y Ucrania, pero sobre todo que no es igual el poder de cada contrincante. Los árabes no se pueden comparar con los israelíes, los palestinos no pueden, porque los palestinos los que están ahí son los hijos de los refugiados. Porque ¿qué hacía Israel? Israel cada vez que derrotaba a los árabes, tomaba el terreno, sacaba a los árabes de ahí, instalaba colonos israelíes, y eso lo que hacía era crecer el rencor y el odio entre ambos pueblos. Y miren qué estamos ahora. Estamos en una guerra que parece no tener fin, una guerra muy compleja donde para mí, o sea, en mi opinión, no hay ni buenos ni malos. Lo único que hay son víctimas inocentes de parte y parte, tanto judíos como palestinos. Creo que la comunidad internacional
no ha hecho lo posible para detener esta guerra, sobre todo Estados Unidos, que apoya al loco de Benjamin Netanyahu. Cada vez que ese hombre sube al poder, ha sido el hombre que ha llegado a ser más primer ministro de ese país. Primer ministro viene siendo el equivalente de presidente. Cada vez que ese hombre sube a ese país al poder, siempre hay una guerra, hay un conflicto, y él aprovecha su poder para aplastar a su enemigo. No sé si es un problema personal, me parece que sí, que su padre o algún familiar de él fue víctima de Hamas o de los palestinos. En este caso no es Hamas, porque Hamas no existía, sino de la Palestina libre, del difunto líder Yasser Arafat, que al final firmó la paz con Isaac Rabin, y resulta que ambos fueron asesinados. Digo que ambos porque Isaac Rabin lo asesinó un radical ortodoxo de Israel, y a Yasser Arafat lo envenenaron. Luego que esos dos líderes de manos de Bill Clinton en los 90 intentaron hacer la paz, sus pueblos no lo permitieron. Lamentablemente los poderes fácticos y sus pueblos, porque hay que decirlo, no lo permitieron, y es una lástima. El mundo le está dando la espalda a esa situación, y eso puede desencadenar en otras corrientes, en otra tragedia, porque ahí está Irán, está Rusia pendiente, está Turquía. Entonces eso es un polvorín que de no detenerse puede ocasionar una gran tragedia en la humanidad. Pero ahí no hay buenos ni malos, todos tienen su punto, pero en este caso Israel es que, vuelvo y reitero, tiene la responsabilidad, porque es el más fuerte de los enemigos, de ser más consciente de lo que puede ocurrir. Si ya tú tienes el control de eso, o sea, creo que debe hacerse así, debe ser acompañado de la comunidad internacional, a un alto al fuego, ya, que se liberen los rehenes de parte y parte, un alto al fuego, porque de seguir así, la historia condenará más al que pudo detenerla por el poder que tiene, que al que está siendo masacrado. Esto lo sabe Israel, y ahí está Alemania de ejemplo por el Holocausto. En otro tema, Nayib Bukele, me voy para El Salvador ahora. Nayib Bukele quizás es el presidente más popular del mundo ahora mismo. Nayib Bukele es el presidente del país más pequeño de América. El país que nadie quería visitar, o que nadie quería saber ni siquiera de él. Un país que solamente tú decías El Salvador y te venía a la mente la Mara Salvatrucha, el M-18, las guerrillas del FMNL y los escuadrones de la muerte de la derecha de Arena, de Roberto de Abuizón, autor intelectual del asesinato de Arnulfo Romero, San Arnulfo Romero. Entonces El Salvador es un país que ha sido golpeado por la violencia de manera brutal desde el siglo pasado. No ha habido tregua. 500,000 de personas perecieron en esa guerra civil que duró 12 años. El partido Arena, que era el partido de Roberto de Abuizón, líder del escuadrón de la muerte en El Salvador, y del FMNL, el partido FMNL, que era el partido de izquierda, de las guerrillas de izquierda, que fue apoyado por Cuba, desangraron ese país. Luego del pacto de la paz en el año 92, que estaba estipulado de que se iban a deponer las armas, se iban a democratizar los partidos, la libertad, etc. El partido Arena dominó la escena política de ese país durante la primera década y un chin más, hasta que llegó el presidente Mauricio Funes, que precisamente no era un guerrillero,
sino un periodista, pero era un periodista afín al FMNL, que era el partido de izquierda. Se supone que Arena era el partido malo, el partido que corruptor del erario, asesino, porque asesinó a Arnulfo Romero, el fundador. Y era un partido diabólico para la izquierda. Entonces iba a seguir y cuando sube la izquierda, en el 2009 me parece, Mauricio Funes, todo iba a cambiar. Pues no cambió. Se agudizó. Las maras salvatruchas cogieron más poder. El M18 cogió más poder. Y le sucedió a Mauricio Funes, quien salió desacreditado, prófugo. Se fue para donde su compinche, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Obtuvo la ciudadanía nicaragüense. Ahora el expresidente salvadoreño es nicaragüense ahora. Entonces le sucedió Sánchez Serén, Salvador Sánchez Serén, guerrillero de trinchera durante la guerra civil, y resultó un fiasco por igual. Una gestión sin pena y sin gloria. No se sabe qué fue lo que pasó ahí. Ante este episodio, este escenario, sube Nayib Bukele. Nayib Bukele, que viene de la izquierda, un empresario de la izquierda, porque él estudió publicidad, él es publicista, aunque creo que no terminó la carrera. Hijo de empresarios. Nayib Bukele sale de la izquierda decepcionado, la izquierda reniega de él y crea su propio partido, y en 2 años es presidente de la República. Eso es increíble. Eso es algo parecido con lo que pasó con Javier Milei en Argentina. Gente que no era del establishment sacan un partido y en 2 años ganan. Aquí usted nunca va a ver eso en República Dominicana. Aquí el sistema de partido es bastante fuerte y la gente aquí no hay ideología ni formación política. Aquí no creen en discursos, sino en bonos y tarjetas y cuestiones de esas. Pero Nayib Bukele gana en 2 años y solamente en 3 años y medio que tiene en El Salvador ha revolucionado ese país. Por lo menos la imagen. ¿A qué precio? Pero lo ha hecho. Nayib Bukele me recuerda mucho a Alberto Fujimori. Pues Nayib Bukele asaltó el Congreso Nacional con militares, se sentó en la silla del presidente del Senado o del Congreso, se puso a rezar con tres tigres allá atrás de él con fusiles, se puso a rezar que Dios lo puso ahí, que la providencia. Luego asaltó el Tribunal Supremo, quitó a los jueces que estaban ahí, colocó a los que estaban a favor de él. El pueblo salvadoreño aplaude todo eso porque está masacrando a las pandillas. Ha sacado a las pandillas hasta las lápidas. Ni los muertos se salvan. Hasta las lápidas de los pandilleros están siendo quitadas. Y Nayib Bukele ha ayudado a la imagen de El Salvador. Pero ¿qué pasa? ¿Durará para siempre? ¿Hasta cuándo va a durar esa popularidad? Recordemos que en El Salvador no había reelección. La reelección estaba prohibida. No existía la reelección en El Salvador. Y Nayib Bukele, con su tribunal y su poder y la popularidad, los aplausos del pueblo, se ha reguindado de un clavo ardiendo en una figura jurídica interpretada de que él puede aspirar a la reelección, y dicho y hecho, pidió licencia, dejó a su secretaria en la presidencia mientras él hace campaña política, y es totalmente seguro que va a ganar en El Salvador. Mucho a poco. Yo ni sé cuál es el oponente de él, porque yo no sé quién es el candidato de Arena, si hay candidato de Arena o si hay candidato del FMNL. Solamente sé que Nayib es el candidato presidencial y el que seguro va a ganar. Pero yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, que eso es muy peligroso, y siempre lo he dicho, porque los dictadores, no digo que él lo sea, aunque parece que sí, los dictadores suelen ser populares. Usted nunca verá a un hombre subir al poder e imponerse sin tener popularidad. Para que un dictador suba y se mantenga, necesita de su alimento. ¿Y cuál es el alimento del dictador? Los aplausos del pueblo, de las ovejas. Entonces, Nayib solamente te proyecta lo bueno del Salvador, lo que él está haciendo bueno, pero no se proyecta que además de que
no le está dando procesos legales a los pandilleros, porque puede ser el demonio más grande y todos tienen derecho a un abogado, todos tienen derecho a defenderse de lo que sea. Pero no solo eso, sino que también, además de meter preso a pandilleros, hay daños colaterales que se van inocentes. Y los inocentes, si yo tengo un tatuaje y no soy de ninguna pandilla, me llevan por el tatuaje y me condenan ya como pandillero por eso. Entonces las personas aplauden eso. Pero como dice un viejo poema, ayer fueron por los comunistas y como yo no era comunista, no hice nada. Luego fueron por los socialdemócratas, pero como yo no era socialdemócrata, no hice nada. Luego fueron por los de la derecha y como yo no era de la derecha, era cristiano, yo no hice nada. Y luego fueron por los cristianos, pero nadie abogó por mí porque todos los que habían metido preso eran cristianos y solamente quedaba yo. Entonces así puede pasar en El Salvador. Y Nayib Bukele, además de eso, tiene un problema con los periodistas, con la prensa de El Salvador. Los ataca, los acosa. Es cierto que la prensa es necia. Yo soy de la prensa, yo vengo. Sé que puedo ser necio, suelo ser necio, pero eso es la democracia. Una cosa es eso y otra cosa es acosar a periodistas, ridiculizarlos, llevar campaña sucia contra medios de comunicación, descalificarlos. Ya vimos en Venezuela lo que ocurrió. Un ejemplo de que el dictador debe ser popular para mantenerse es Hugo Chávez. Hugo Chávez era lo más popular que había en Venezuela. ¿Quién no creyó en Hugo Chávez en Venezuela? Hoy se están dando golpes en el pecho, se están dando golpes contra las paredes porque vimos el fracaso del chavismo. Es una eterna pesadilla, no tiene fin. Y ya sea de izquierda o de derecha, Nayib Bukele dice que no es de izquierda ni de derecha, pero sus acciones en lo pragmático suelen ser más de derecha que de izquierda. En cuanto a la iglesia, en cuanto al conservadurismo, en ese tipo de pequeños detalles que se dan. En cuanto a la izquierda, Hugo Chávez, Daniel Ortega, no distan mucho de Nayib Bukele en sus principios. Daniel Ortega, ese dictador que ahora persigue incluso a quienes lo ayudaron a subir al poder, era popular en un principio. ¿Quién no apoyó a la revolución sandinista? ¿Quién no apoyó que se derrocara al dictador Anastasio Somoza? Todo el mundo, todos son populares en un principio. Y como dije en principio también, Alberto Fujimori era popular cuando él dio su autogolpe en el 92 y destruyó a la guerrilla del Sendero Luminoso. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Alberto Fujimori creó escuadrones de la muerte que también masacraron a personas inocentes, jóvenes, y ya vemos que duró casi 20 años en prisión por esos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué te garantiza a ti que no está ocurriendo lo mismo en El Salvador? Donde no se están violando supuestamente que derechos humanos de inocentes, que solamente son los de los pandilleros, pero que tampoco. Los pandilleros también tienen derecho a defenderse. Lamentablemente es un estado democrático, o debería ser así, en un estado democrático, porque hoy puede ser alguien que tú no conoces, pero mañana puede ser tú, que la injusticia alcance tu casa. Y se extrapola en todos los sentidos. Nayib Bukele busca la reelección, es seguro que va a ganar. Dios libre al pueblo de El Salvador de lo que de ahí salga. Es cierto, es popular, los aplausos, pero ¿será así? Vuelvo y pregunto. ¿Aplaudirán siempre al presidente salvadoreño? Aquí yo veo muchos internautas, incluso candidatos a diputados que lo emulan, se ponen hasta la barba igual que él y dicen que son el Nayib Bukele dominicano, compañero Ciprián Reyes, el Bukele dominicano, y le pone y apoya y se pone la banda presidencial del Salvador y todo. Lamentablemente el dirigente compañero Ciprián Reyes lo engañó el PRM, le ofreció villas y castillos. Y el pobre
nananina. Ahí yo vi que demandó al PRM y al presidente Abinader que por 20,000 millones de pesos. Yo no sabía que se podía demandar por tanto cuarto así. Que porque te quedaron mal. Pero nada, la esperanza es lo último que se pierde. Ciprián Reyes, tú puedes ser Bukele dominicano. Punto es que tienes que hacer tu diligencia con el barrio y el pueblo y comenzar a dar discursos buenos y tener tu propia identidad, pero así con extrapolar lo que está haciendo Bukele aquí, pues aquí no hay pandillero, aquí lo que hay es sinvergüenza y charlatán. Ni Kiko La Quema, que no aparece. Kiko La Quema está en Cambita, todavía aparece. Digo yo no sé. Ahorita me llaman a mí que yo sé, no, yo no sé. Pero la última vez que el presidente Abinader fue en noviembre, dijo que se entregara, y el líder José Lalú dijo que se renuncia de los medios de comunicación si en 48 horas no matan a Kiko La Quema. Ni renunció ni han encontrado a Kiko La Quema. Lo estamos esperando que renuncie a José Lalú, porque Kiko La Quema le ha jugado sucio a las autoridades, no han podido dar con él, no importa que hayan allanado, que eso es una violación a los derechos de sus familiares, pero tú no tienes que estar allanando a la madre de él, ni a la hermana, ni al hermano, ni que para que meterle presión para que él salga. Eso es lo que yo digo de la violación de derechos humanos, porque hoy es esa persona, pero mañana es a ti. Tú tienes un hermano charlatán o un primo bandido y di que por él te allanen, di que para meterle presión. Pero eso es un bandidaje. Y aquí nadie como que dice nada, lo ven normal, eso no es normal. Yo no quisiera que me allanen di que porque yo tengo un primo que nos roba motor. Entonces, creo que hay que tener conciencia de lo que se debe hacer. Bueno, señores, un placer tenerlos a ustedes escuchándome durante una hora. Valentín Medrano me dejó solo, pero que no se apure mañana. Este es el Rumbo de la Tarde, Rumba 98.5 FM. Hasta mañana.